Desde las sombras de la historia, emerge una verdad que la mayoría prefiere ignorar. Una historia oculta bajo el velo del lujo y la opulencia, donde la moral se desdibujó y la ambición reinó sin piedad. No hablamos de los jerarcas nazis, sino de las mujeres que compartieron sus vidas, sus secretos y sus fortunas mal habidas. Ellas vivieron rodeadas de una extravagancia obscena, mientras millones perecían en la oscuridad. Sus manos no empuñaron armas, pero sus elecciones las hicieron cómplices de la barbarie más extrema. Disfrutaron de los placeres más exquisitos, sin saber que su destino se entrelazaba con el brutal final de un imperio de terror. Esta es la crónica de aquellas que se deleitaron en la cúspide del Tercer Reich, ajenas al lodo de sangre que manchaba cada una de sus posesiones. Es una ventana a un mundo de contradicciones, donde la belleza y la crueldad danzaron un vals macabro. Un relato que nos obliga a cuestionar la naturaleza humana y el precio de la complicidad. En el corazón de la Alemania nazi, lejos de los frentes de batalla y los campos de exterminio, existía una esfera de privilegio inaudita. Un círculo íntimo donde el poder se traducía en banquetes fastuosos, joyas resplandecientes y villas con vistas idílicas. Aquí, la realidad de la guerra parecía una pesadilla distante, sus horrores diluidos por el champán y la seda. Este mundo de fantasía estaba habitado no solo por los infames líderes nazis, sino también por sus amantes, sus esposas y sus confidentes. Mujeres que, por elección o por arrastre, se convirtieron en las reinas de un reino oscuro, viviendo en una burbuja de opulencia mientras Europa se desangraba. Ellas no eran meras observadoras pasivas, algunas fueron instrumentales, otras meramente oportunistas, pero todas compartieron el mismo sol dorado del poder nazi. Sus historias son un espejo incómodo de la época, revelando cómo la seducción del lujo puede corromper el alma, incluso en los tiempos más sombríos. La vida de Helena Schmidt comenzó en una pequeña aldea de la Baviera rural, una existencia sencilla y sin grandes aspiraciones. Pero su belleza, de una fragilidad etérea y ojos profundos como el lago Titicaca al amanecer, no pasó desapercibida. A los 19 años, el destino la puso en el camino de un oficial de las SS, un hombre ambicioso y de futuro prometedor. Este encuentro, aparentemente fortuito, transformaría por completo la trayectoria de Helena. De la modestia de su hogar, fue catapultada a los salones de la élite nazi, un universo donde la discreción era tan valiosa como el oro puro. Ella aprendió rápidamente las reglas no escritas de este nuevo mundo. Su mentor, el Hauptsturmführer Dieter Wagner, era un hombre de gustos refinados y una crueldad metódica. Para él, Helena era un trofeo, una joya que exhibir en sus reuniones, un símbolo de su ascenso imparable dentro del partido. Ella, a su vez, encontró en él una puerta a una vida que jamás había soñado. Helena habitaba una mansión en los suburbios de Berlín, adornada con muebles traídos de residencias confiscadas en París y Ámsterdam. Sus armarios estaban repletos de vestidos confeccionados por los mejores modistos, y sus dedos brillaban con anillos de diamantes que, se rumoreaba, provenían de fuentes dudosas. Su día a día transcurría entre visitas a salones de belleza, almuerzos con otras esposas y amantes de la élite, y tardes dedicadas a la lectura de novelas francesas. La guerra era un rumor lejano, una noticia que aparecía en los periódicos de la mañana y se disipaba con el humo de los cigarros cubanos. Pero incluso en medio de tanta magnificencia, la sombra de la verdad persistía. Helena, a veces, sentía un frío escalofriante en su alma, una punzada de inquietud que el champán y los conciertos de orquesta no lograban acallar. ¿Qué secreto se ocultaba detrás de la riqueza que la rodeaba? Pocos se atrevían a preguntar sobre el origen de esa fortuna. La ley del silencio era una de las más férreas en aquel círculo. Un silencio que, para Helena, era cada vez más ensordecedor a medida que la guerra avanzaba y las noticias, cada vez más sombrías, se filtraban hasta su burbuja dorada. Pero lo que vino después sacudiría incluso a aquellos que pensaban haberlo visto todo. Mientras Helena tejía su telaraña de seda en Berlín, a cientos de kilómetros, en la ciudad de Múnich, otra mujer, Sofía Richter, vivía una realidad diferente, aunque igualmente entrelazada con el poder nazi. Sofía no era una muchacha ingenua.
Su astucia y ambición eran tan afiladas como una navaja bien pulida. Sofía provenía de una familia de la baja nobleza que había caído en desgracia tras la Primera Guerra Mundial. Su linaje le otorgaba un aire de distinción, pero su bolsillo estaba vacío. Desde joven comprendió que el nuevo orden ofrecía oportunidades insospechadas para quienes supieran jugar sus cartas. Su objetivo era ascender, no por amor, sino por conveniencia. Sus ojos, de un azul gélido, siempre buscaban la posición más ventajosa, el hombre más influyente. En 1937 lo encontró en Heinrich Steiner, un Sturmbannführer de las SS con conexiones directas en el círculo más íntimo de Himmler. Heinrich no era apuesto, pero su poder era innegable. Sofía, con su encanto calculado y su conversación perspicaz, se convirtió en su confidente, su organizadora de eventos y, finalmente, su amante principal. Ella no pedía afecto, sino influencia y seguridad. La casa de Sofía en Múnich era un centro neurálgico para reuniones discretas y negociaciones silenciosas. Ella no solo adornaba el graso de Heinrich, a menudo participaba en las conversaciones, ofreciendo opiniones y consejos que sorprendían por su perspicacia. Se decía que ella conocía más secretos que muchos de los propios oficiales. Su armario era una demostración de opulencia, sus joyas legendarias. Sofía no se contentaba con la moda alemana, insistía en recibir los últimos diseños de París, incluso durante la guerra, un capricho que Heinrich siempre complacía, a cualquier costo. Ella disfrutaba del poder que su posición le otorgaba, la capacidad de influir en decisiones, de obtener favores, de vivir sin restricciones en un mundo donde la mayoría sufría. Pero el precio de ese poder era una lealtad inquebrantable a un régimen que cada día revelaba su verdadera cara. Sofía era consciente de las atrocidades que se cometían en nombre del Reich. A diferencia de Helena, que prefería vivir en la ignorancia, Sofía escuchaba, analizaba y archivaba información en su mente. Conocía los nombres, los lugares, los planes, una vasta red de oscuros secretos. Esta información le confería una ventaja, pero también la convertía en una figura peligrosa, tanto para sus enemigos como para sus supuestos aliados. Su caída sería brutal, pero el destino de otra mujer la llevaría aún más lejos en el abismo. Si encuentran esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbanse al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, que para Helena era un murmullo y para Sofía una herramienta, comenzó a golpear las puertas de la realidad alemana. Los bombardeos aliados se intensificaron, y las sirenas antiaéreas se volvieron una banda sonora constante. El lujo y la comodidad comenzaron a resquebrajarse. En medio de este cambio, surge la figura de Isabel Vargas, una bailarina española de flamenco que había llegado a Berlín en los años 30 buscando oportunidades. Su gracia y su temperamento vibrante la hicieron destacar, y pronto llamó la atención de altos funcionarios nazis. Isabel no era de origen alemán, había crecido en Sevilla, entre el aroma de azares y el sonido de las guitarras, soñando con los escenarios de Europa. Cuando llegó a Berlín, la ciudad la cautivó con su efervescencia cultural, antes de que el oscurantismo nazi se apoderara de ella. Su relación con el general Klaus Schmidt, un hombre casado y con una posición prominente en la Wehrmacht, comenzó como un flirteo inocente, pero rápidamente se transformó en una aventura apasionada. Klaus la colmó de regalos, apartamentos de lujo y la promesa de una vida sin preocupaciones. Isabel, deslumbrada por el brillo de esa nueva vida y quizás un poco ingenua ante la verdadera naturaleza del régimen, aceptó su posición. Para ella, Klaus representaba seguridad y un escape de la precariedad. Él, a su vez, se deleitaba con su exotismo y su espíritu libre, tan diferente de las mujeres alemanas de su círculo. Su apartamento en el distrito de Charlottenburg era un oasis español en medio de Berlín, decorado con mantones de Manila, azulejos andaluces y fotografías de su tierra natal. Klaus la visitaba en secreto, disfrutando de su compañía, sus bailes improvisados y la comida española que ella aprendió a preparar. Pero a medida que la guerra avanzaba y las noticias de las atrocidades nazis se hacían cada vez más difíciles de ignorar, la burbuja de Isabel comenzó a romperse. Las caras sonrientes que veía en las fiestas de Klaus empezaron a parecerle máscaras, y el lujo se sintió como una jaula dorada.
Ella comenzó a escuchar rumores escalofriantes, historias de persecución y campos de concentración. Su alma flamenca, llena de pasión y justicia, se retorcía con cada nueva verdad que descubría. ¿Podría seguir viviendo en este paraíso sabiendo el infierno que se desataba a su alrededor? La inocencia de Isabel se desvaneció, reemplazada por una creciente angustia. Sabía que su relación con Klaus la protegía, pero también la encadenaba a un régimen que odiaba cada vez más. Su situación era un dilema moral devastador. En ese momento, nadie se dio cuenta de que el verdadero horror apenas había comenzado. La maquinaria de guerra alemana empezó a tambalearse. Las victorias iniciales se transformaron en derrotas catastróficas. La confianza en el Reich, tan arraigada, se desmoronaba día a día. Los generales empezaron a cuestionar a sus líderes, y las intrigas palaciegas se volvieron más feroces. Para las amantes de la élite nazi, esta situación significaba un cambio radical. El flujo constante de lujos y privilegios se reducía. La seguridad que ofrecía el poder de sus hombres empezaba a ser una ilusión. El miedo se instalaba en los corazones que antes solo conocían la complacencia. Carmen Ortega, otra mujer de origen español, había llegado a Berlín con un circo ambulante en la década de los 30. Su habilidad como amazona y su belleza salvaje capturaron la atención de Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, uno de los arquitectos más siniestros del Holocausto. Carmen, a diferencia de Isabel, no era una bailarina, sino una artista circense. Su vida había sido nómada y arriesgada, lo que le otorgaba una perspectiva cínica sobre el poder y la supervivencia. Cuando Heydrich la conoció, quedó fascinado por su espíritu indomable y su desprecio por las convenciones. Ella se convirtió en una de sus amantes más secretas, una válvula de escape de la brutalidad de su existencia oficial. Heydrich le ofreció una vida de comodidad y anonimato, lejos del circo y de las penurias. Carmen aceptó, viendo en él un protector, una garantía de supervivencia en tiempos inciertos. Vivía en una casa de campo en las afueras de Berlín, una propiedad discreta pero lujosa, donde Heydrich la visitaba esporádicamente. Allí, Carmen cultivaba rosas, montaba a caballo y trataba de olvidar la oscuridad que rodeaba a su benefactor. Pero la sombra de Heydrich era demasiado grande para ser ignorada. Carmen, a través de sus visitas y de los murmullos de los sirvientes, se enteró de su crueldad, de su implicación directa en los crímenes más atroces del régimen. El hombre que la protegía era en realidad un monstruo. Esta revelación la atormentaba. Carmen no era una mujer malvada, sino una superviviente. Pero el peso de la complicidad indirecta, de vivir del mal, se volvió insoportable. Intentó convencer a Heydrich de suavizar sus acciones, de mostrar compasión, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Su intento de influencia fue en vano. Heydrich se rió de su ingenuidad, recordándole el abismo que lo separaba. Carmen se dio cuenta de que no había escapatoria. Estaba atrapada en la telaraña de un demonio. ¿Podría alguna vez liberarse de esta prisión dorada? ¿Creen que estas mujeres eran víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias de un régimen genocida? Compartan sus opiniones en los comentarios. El año 1944 trajo consigo la certeza del fin. Los ejércitos aliados avanzaban y la resistencia interna crecía. La burbuja de lujo y negación que había protegido a las amantes nazis estaba a punto de explotar, revelando la cruda realidad. Helena Schmidt, que había ignorado diligentemente la guerra, se encontró de repente sin sirvientes, sin el flujo constante de joyas y con su mansión ahora desolada por el frío. Dieter Wagner, su protector, había sido enviado al frente oriental, de donde nunca regresaría. Sola y desamparada, Helena tuvo que enfrentar la escasez, los bombardeos y el terror de la inminente derrota. El lujo se había esfumado, y con él la ilusión de seguridad. Tuvo que vender sus joyas, una a una, para comprar comida en el mercado negro, sintiendo el desprecio de la gente en cada transacción. Sofía Richter, por su parte, reaccionó con una mezcla de pánico y pragmatismo. Intentó utilizar su vasto conocimiento de secretos para negociar su propia seguridad. Contactó a desertores y agentes dobles, ofreciendo información valiosa a cambio de un salvoconducto a un país neutral. Pero sus esfuerzos fueron en vano.
Cuando Heinrich Steiner fue ejecutado por un tribunal de la Gestapo bajo sospecha de traición, Sofía se dio cuenta de que su red de influencias se había evaporado. Su astucia, que antes la había elevado, ahora la dejaba expuesta y vulnerable. Isabel Vargas, la bailarina sevillana, vivió el colapso de Berlín con una mezcla de horror y alivio. Klaus Schmidt había desaparecido en el caos, y aunque su destino era incierto, Isabel sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. La jaula dorada se había roto. Ella se unió a un grupo de ciudadanos que intentaba ayudar a los heridos, utilizando su conocimiento del español para comunicarse con prisioneros de guerra liberados. En medio de la destrucción, Isabel buscaba redención, intentando borrar las manchas de su pasado. Carmen Ortega, la amazona, se encontró en una situación aún más desesperada. Con Heydrich muerto en un atentado años antes, ella no tenía a nadie a quien recurrir. Su casa de campo fue saqueada por soldados rusos, y ella se vio forzada a huir hacia el oeste, caminando entre ruinas y cadáveres. El clímax de esta historia de opulencia y caída llegó con la rendición de Alemania. Para muchas de estas mujeres, el fin de la guerra significó el inicio de un nuevo calvario, uno de juicio, humillación y, para algunas, un castigo brutal. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un like y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. El brutal fin no siempre llegó en forma de bala o ejecución. Para algunas, la brutalidad fue la pérdida de todo lo que habían conocido, la ignominia pública y la condena de la historia. El lujo se transformó en cenizas y el poder en una sombra del pasado. Lorena Vidal, una joven española que había servido como secretaria a un oficial de alto rango del OKUDB, se encontró bajo investigación. Su historia es un ejemplo de las muchas que cayeron en la red de la justicia de posguerra, a pesar de su rol aparentemente menor. Lorena había sido una de esas mujeres que, a cambio de una vida mejor para su familia en España, había aceptado trabajar para los nazis. Ella no era una amante, sino una empleada que había sido arrastrada por la marea de la guerra y la desesperación económica. Cuando fue interrogada por las fuerzas aliadas, Lorena no negó su pasado. Con un semblante grave, relató cómo había mecanografiado documentos, traducido informes y sí, también había sido testigo de algunas conversaciones inquietantes. Su culpabilidad era la de la asociación. A pesar de su intento de ser honesta, Lorena fue juzgada y sentenciada a varios años de prisión por colaboración. Su familia en España, que se había beneficiado de las remesas que ella enviaba, tuvo que soportar la vergüenza y el estigma de su encarcelamiento. Para Sofía Richter, el fin fue más abrupto. Al intentar cruzar una frontera hacia Suiza con documentos falsos, fue interceptada por agentes aliados. Su conocimiento de los secretos nazis era una moneda de dos caras, valiosa, pero también letal. Se rumorea que Sofía fue interrogada extensamente por los servicios de inteligencia. Algunos historiadores sostienen que compartió información crucial, mientras que otros insisten en que intentó manipular a sus captores. Lo cierto es que, tras su arresto, su rastro se perdió por completo. Elena Schmidt, la muchacha de Baviera, logró escapar de la justicia inmediata. Se ocultó en el campo, viviendo en la pobreza y el anonimato durante años. La gran mansión, los diamantes, los vestidos de seda, todo se había convertido en un recuerdo doloroso y una fuente de vergüenza. Su belleza se marchitó con el tiempo, y sus ojos profundos reflejaron la angustia de una vida marcada por la elección equivocada. Elena vivió el resto de sus días atormentada por el pasado, una sombra de lo que fue, consumida por el arrepentimiento y el miedo constante a ser descubierta. Isabel Vargas, la bailarina de Sevilla, logró reconstruir su vida. Se quedó en Alemania, donde fundó una pequeña escuela de baile flamenco en la Múnich de posguerra. A través de la danza, encontró una forma de expresar el dolor y la esperanza, sanando sus propias heridas y las de otros. Ella nunca habló públicamente de su pasado con Klaus Schmidt. Para el mundo, Isabel era simplemente una talentosa bailarina que había encontrado un nuevo hogar. Pero en las profundidades de su alma, la memoria de la opulencia nazi y su brutal final la acompañaría siempre. Carmen Ortega, la amazona, nunca volvió a encontrar la paz. Tras la guerra, deambuló por Europa, trabajando en lo que podía, viviendo de la caridad y la clandestinidad. El trauma de su asociación con Heydrich la persiguió hasta el final de sus días.
Se decía que, en las noches solitarias, Carmen murmuraba nombres y fechas, reviviendo los horrores que había presenciado. Su vida, que comenzó con la libertad del circo, terminó en la prisión de su propia conciencia, una víctima silenciosa de las monstruosidades de la guerra. Estas son solo algunas de las historias de las amantes nazis, mujeres que vivieron en el lujo efímero de un régimen de terror. Sus destinos son un testimonio perturbador de cómo la ambición, la ingenuidad y la desesperación pueden entrelazarse con el mal más puro. ¿Qué creen que impulsó a estas mujeres a tomar las decisiones que tomaron en un contexto tan brutal? La comodidad, el poder, el miedo. ¿Cuál fue el factor dominante? Sus vidas nos recuerdan que la guerra no solo deja ruinas físicas, sino también un paisaje moral devastado. El brutal final no fue solo la caída de un régimen, sino el desmantelamiento de las vidas de aquellos que se beneficiaron de él, exponiendo las consecuencias de la complicidad. Este es un recordatorio sombrío de que la normalización del mal puede ocurrir en cualquier época, en cualquier lugar. La historia de estas mujeres nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad individual y el poder corruptor de la indiferencia ante la injusticia más flagrante. Su legado es una advertencia, una voz silenciosa que clama desde el pasado, recordándonos que el lujo mal habido siempre tiene un precio que, tarde o temprano, se cobra con creces, dejando a su paso solo un rastro de cenizas y vergüenza.